Es que me parece que repetir. Ok. Vamos a repetir la introducción. Muy buenas noches a todos. Nuevamente, a nombre de la academia, les doy la más cordial bienvenida. Perdón, aquí está. A nombre de la Academia Mexicana para la Parálisis Cerebral y Trastornos del Neurodesarrollo, saludo a todos los asistentes, agradezco su presencia, así como este tiempo y conocimiento que hoy nos comparte nuestra invitada. También les pedimos una disculpa por este pequeño tema técnico. Recordamos las principales actividades de la academia: difundir, compartir, promover las mejores prácticas del neurodesarrollo y medicina basada en evidencia, todo en beneficio para las familias y pequeños para quienes trabajamos. Procuramos en un equipo multidisciplinario tratar y comprender para minimizar condicionantes de discapacidad infantil. Invitamos a nuestros interesados a participar como miembros de la academia, así como inscribirnos y participar en nuestras redes sociales. Nuestro reciente foro de comunicación es en YouTube, Amex PCTND. Los invitamos a miembros anteriores que vuelvan a formar parte. Yo soy Isabel Antuñano, terapeuta físico, actualmente vocal y miembro activo de esta honorable academia. El tema de esta noche: atención primaria en autismo, un mapa clínico. El objetivo: repasar la presentación clínica del autismo y algunas condiciones concurrentes, conocer los principales retos clínicos o aspectos relacionados a la alimentación, sueño, higiene personal y dolor, comprender el impacto de las diferencias sensoriales en la salud general y reconocer los comportamientos de difícil manejo. Para tan importante tema nos acompaña esta noche y tenemos el honor de presentar a la doctora Georgina Pérez Liz. Ella es médico por la Universidad Panamericana con estudios de posgrado en el Instituto Nacional de Salud Pública en el Drexel University. Su trayectoria de investigación ha abarcado las neurociencias básicas, la salud pública y la ciencia de la implementación. Actualmente labora como investigadora en el A.J. Drexel Autism Institute del Drexel University en Filadelfia, Pennsylvania. Participa como evaluadora clínica y co-investigadora en diversos estudios de detección temprana. En México ha colaborado desde hace 5 años en el Autism Global Panel, una alianza intersectorial y transdisciplinaria para construir capacidad de investigación en autismo en el norte de nuestro país. La doctora Pérez Liz trabaja de cerca de las familias de estos chiquitos con diagnóstico reciente para construir entornos que favorezcan la calidad de vida y promuevan los derechos de las personas autistas. Antes de iniciar, nos gustaría, doctora Georgina, si es tan amable, nos pueda dar los datos de contacto para nuestra audiencia. Los vamos a repetir al finalizar. ¿Pudiera darnos los datos de contacto? ¿Cómo pueden contactarla, por favor? Gracias, Isabel. Ahí está. Voy a poner de una vez mi pantalla aquí para que la vean. Y aquí está mi correo electrónico. Y lo vamos a poner al final otra vez. Esa ciertamente es la mejor manera de contactarme. Por supuesto, te agradecemos muchísimo, Georgina, siempre abierta a construir estos espacios de conocimiento común y, en efecto, pueden escribir, como también a través de la academia, a nuestro correo en el gmail.com, como ya lo mencionamos. Pues le doy la palabra y bienvenida nuevamente. Gracias, Georgina. Gracias a ustedes. ¿Me oyen bien? Así es. Eso, muy bien. Pues gracias, Isabel. Y perdón a todos porque parece que ya se me iba a mí el tren. Estaba yo... no me metí a mi propia presentación y entonces ya después quedé fuera. Pero bueno, ya, gracias a todos los que están aquí, gracias por conectarse, sobre todo a estas horas. Deberíamos de hacer nosotros deberíamos de hacer una serie de conferencias en pijamas, donde todo lo que es de noche sea como así temático del sueño. Pero bueno, el sueño es una de las cosas que vamos a cubrir hoy en esta plática, que va a ser un poquito una variación y ampliación de las cosas que a veces mencionamos un poco a vuelo de pájaro en otras pláticas, sobre todo aquí en la asociación que tuve la fortuna de participar en el congreso de este año. Fue un par de sesiones muy enriquecedoras, pero no cubrimos estos temas, entonces va a estar bueno que podamos ampliar un poco sobre esto. Entonces, pues bueno, ahora sí que como tenemos una
agenda bastante apretada para es ambiciosa más bien, para esta sesión. Vamos a tratar ahora sí que de irnos tendidos, pero obviamente también tenemos preparada algunas de las preguntas más frecuentes que ya sabemos que pueden salir por ahí, como en preparación de que después ustedes puedan contactarnos con más preguntas particulares si es que es el caso. Pero bueno, queremos al menos empezar, ¿no? Como desde lo más general y luego ir cerrando posibilidades de donde haya más dudas o donde haya más necesidad de ahondar en la información. Entonces, bueno, yo le llamé a esta plática que es nueva realmente en mi repertorio, la atención primaria en el autismo, un mapa clínico, porque me he encontrado con que muchas veces tanto las personas que nos dedicamos a autismo como las personas que se dedican a otras discapacidades o incluso al desarrollo en la infancia de lo que le llamamos desarrollo típico, ¿no? Por ejemplo, los pediatras que ven muchas consultas de niño sano, los médicos familiares, a la hora de enfrentarnos con niños en el espectro del autismo, tenemos muchas dudas con respecto a las cosas de la vida diaria que tienen que ver con su salud, ¿no? O sea, a lo mejor ya escuchamos un poco sobre las características clínicas del autismo, a lo mejor no tanto, pero fuera de lo que es el autismo en sí, por definición, lo que es importante también saber es qué aspectos de la salud pueden verse más frecuentemente afectados o en asociación con esta condición del espectro autista. Entonces, de lo que yo voy a hablar básicamente es muy en detalle de la infancia temprana. Esto obviamente, como sabemos, pues el espectro autista es una condición que es para toda la vida y que está presente a lo largo de la vida de la persona. Entonces, algunas de estas condiciones concurrentes que le vamos a ir llamando cambian de la manera en la que se presentan dependiendo de las edades, pero quisiera sí enfocarme mucho ahorita en la cuestión de la infancia para que tengamos un marco de referencia. Están poniendo, ¿alguien está monitoreando el chat del webinar? Para que pueda yo estar como hablando, pues, si me pongo a multitaskear, entonces me voy a, me voy a hacer bolas. Ustedes, si pueden, alguien monitorear el chat y responder a las preguntas, o si quieren, si algo en el chat es para interrumpir, interrúmpanme, por supuesto. Yo me encargo. Sí, diga. Gracias, Asenet. ¿Mande? Asenet va a estar a cargo y Eso, nos irá gracias. contando. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Ok, entonces arranquémonos. A ver, algunas personas estoy viendo aquí primero antes en la presentación estaba yo viendo a ver quién estaba conectados, porque claro, evidentemente la curiosidad mató al gato, entonces mi curiosidad era así como de, bueno, ¿y quiénes estamos aquí reunidos? Tenía yo un poco de curiosidad sobre todo, la verdad, en saber si eran personas que ya me hubieran escuchado antes, pues nada más para saber si estamos, pero ya sabemos que aquí estamos siempre entre amigos, entonces está bueno. Bueno, la Universidad de Drexel está ubicada en la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, que estamos en la región noreste de Estados Unidos, como a 2 horas al sur de la ciudad de Nueva York. Y esta foto de aquí es la fachada de nuestro edificio principal de la universidad. Muy bonito, muy histórico en Filadelfia, la verdad hay muchos, es una ciudad muy rica en historia, en la historia de Estados Unidos, y obviamente aquí, pues como se firmó la Declaración de la Independencia y tenemos el Museo de la Constitución y la Campana de la Independencia, somos muy famosos y el 4 de julio aquí dura toda la semana. Y luego obviamente hemos hecho otras contribuciones al mundo como el cheesesteak, que es la torta de bistec glorificado, y evidentemente ser la escenografía de muchas películas, especialmente de la secuencia de películas de Rocky. Eso podemos, todos los que somos de aquí de Filadelfia, bueno, yo no soy nacida en Filadelfia, pero ya soy adoptada formalmente como filadelfiana y mis hijos todos son de aquí de Filadelfia, entonces pues yo ya me siento como muy oriunda de acá. Entonces todo lo que les voy a contar hoy obviamente viene mucho informado por mi experiencia profesional en el Instituto de Autismo AJ Drexel, que es un instituto anidado en la universidad donde nos apoyamos en diferentes facultades y colegios, pero no pertenecemos a ninguno en particular. Y eso tiene un propósito específico que ahorita les voy a platicar. También colaboro profesionalmente con una organización estatal que se llama Parent to Parent of Pennsylvania, o de padre a padre en Pensilvania, donde lo que hacemos es facilitar las conexiones entre padres que tienen hijos o padres o cuidadores que tienen a su cargo niños, y también puede ser adultos con cualquier discapacidad, no solamente autismo, para que encuentren apoyo mediado por pares, para que puedan realmente compartir información, apoyo emocional y recursos. Y también
colaboro de forma voluntaria con una organización más local que se llama Special Education Alliance of Cheltenham, donde nos dedicamos a estar, pues ahora sí que así, ¿cómo se dice? Dándole ahí de arres a la gente de los distritos escolares locales para que las necesidades de los estudiantes que reciben programas de educación especial, ya sea por alguna condición debida al desarrollo o por alguna discapacidad pues médica o igual del desarrollo, puedan recibir los servicios correspondientes como les da derecho la ley. Entonces, bueno, antes de empezar formalmente necesito hacer todas las declaraciones importantes, como muchas personas hacen si tienen algún conflicto de interés económico. En mi caso no es el caso, pero yo sí creo en el modelo social de la discapacidad. Es una de los paradigmas en los que yo me apoyo para conceptualizar esta realidad de la discapacidad en los análisis que hago al dar mis pláticas. También defiendo los derechos de las personas con discapacidades para que puedan disfrutar de las mismas oportunidades que las personas sin discapacidades hasta el momento disfrutamos. Y definitivamente me declaro activista para crear y poder fortalecer la capacidad de atención clínica y también de investigación que pueda beneficiar a las personas autistas y sus familias. Entonces, bueno, este es nuestro equipo, nuestro equipazo que tenemos en el programa de detección e intervención temprana en el Instituto de Drexel, pero el instituto está realmente cimentado en 3 pilares que les voy a platicar de manera muy veloz, que son realmente la estructura básica de la salud pública, la prevención primaria, secundaria y terciaria. Ahora, en salud pública, la palabra prevención no quiere decir vamos a evitar que suceda. Eso no es siempre la palabra prevención. En salud pública, la palabra prevención y la palabra riesgo tienen unos significados un poquito diferentes a esto, porque se refieren a lo siguiente. La prevención primaria, en efecto, es tomar acciones antes de que suceda la condición de interés. Por ejemplo, el ejemplo más claro son las vacunas. Es una cosa que uno hace antes de que exista la condición. Sin embargo, existen los niveles de prevención secundaria y terciaria, donde lo que hacemos es, en la prevención secundaria, ya que está instalada la condición de interés, ¿cómo la encontramos lo más temprano posible? ¿Cómo le hacemos para poder diagnosticar oportunamente y no dejar la detección y el diagnóstico al azar o a factores que realmente pueden favorecer la aparición de complicaciones, ¿no? Eso es prevención secundaria. En medicina tenemos muchos ejemplos de prevención secundaria, que es, por ejemplo, todas las formas de tamizaje, desde el neonatal, el tamiz para cáncer de mama, cervicouterino, ¿no? Todas esas pruebas que hacemos para que ya lo tienes, pero hay que encontrarlo temprano. Eso es prevención secundaria. Y prevención terciaria en salud pública es igual, ya que está instalada la condición de interés, ¿cómo hacemos para minimizar la discapacidad debida a la condición y para aumentar la calidad de vida de la persona, ¿no? O sea, y también para rehabilitar, evidentemente, si es el caso. Hay condiciones que no involucran rehabilitación, pero en donde sea el caso y sea pertinente, pues incluye la rehabilitación. Entonces, en el instituto nos dedicamos a hacer investigación que abarca estas 3 áreas y obviamente desde un punto de vista poblacional, que es distinto de la clínica como de un paciente de uno por uno, ¿no? O sea, una cosa es la clínica que aprendemos para atender a los pacientes o a los clientes uno por uno, y otra cosa es lo que aprendemos a partir de grupos de personas, ¿no? O sea, aprendemos del análisis de poblaciones enteras. Entonces, es un nivel diferente tanto de análisis como de aprendizaje. Pero bueno, el caso es que aquí en el instituto, en el departamento donde estoy yo, que es detección e intervención temprana, hacemos investigación en salud pública, pero tenemos estudios que tienen componentes clínicos. Entonces, esa es la mezcla donde yo creo que está como un poco la receta secreta, donde podemos aprovechar muchas cosas, tanto para derivar conocimientos de la clínica individual y traspolarlos a la investigación en cuanto a poblaciones, en cuanto a grupos de personas. Entonces, bueno, los objetivos ya los mencionó Isabel amablemente al principio de la plática y no me voy a detener aquí, pero lo que sí les quiero anticipar es que yo dividí esta plática en 3
áreas o 3 como subcapítulos, donde el primero son los aspectos generales del autismo. Y en esta primera parte me voy a ir un poquito, digamos, un poco más a un nivel superficial en otro momento y quizá muy probablemente para el Congreso del año que entra en Mérida vamos a tener sesiones donde ahondemos más en este tema, eh, si es que hay el interés, ¿verdad? Pero una de, digamos, el diagnóstico, primero las generalidades sobre el autismo, yo quisiera hacer un repaso porque nunca está de más darnos una paseadita por lo que es más importante saber en cuanto al autismo como condición clínica. Entonces, el autismo es un diagnóstico clínico. ¿Eso qué quiere decir? Que está basado totalmente en las observaciones del comportamiento que hacen clínicos entrenados, que son clínicos con experiencia, ¿no? Para hacer estas observaciones del comportamiento pueden utilizarse herramientas estandarizadas, tanto para la observación, como dije, y para recoger la información derivada del reporte de los padres. Aquí les marqué los nombres de algunas, pero estas definitivamente no son las únicas. Son las que se han utilizado de manera más amplia, sobre todo en investigación, pero tienen algunas desventajas, como puede ser el costo, lo que ha hecho que en las esferas clínicas puedan no ser utilizados tan ampliamente. Ahora, ¿a qué me refiero con que el autismo es un diagnóstico clínico y que depende de las observaciones del comportamiento? Esto quiere decir que no hay una prueba de sangre, no hay una prueba de orina, radiografía, resonancia magnética, electroencefalograma que te diga que esto es autismo, ¿ok? El autismo se establece basado en la observación y obviamente recogiendo el reporte de los papás, que ellos también observaron cosas, entonces la observación del evaluador, la observación de los papás y el evaluador entrenado hace un juicio donde dice, a ver, yo sé que de acuerdo a los criterios diagnósticos actuales son estas las características y este niño, de acuerdo a mi experiencia clínica, cumple o no cumple los criterios diagnósticos para recibir esa clasificación de un diagnóstico de autismo, ¿ok? Entonces, muchas veces me he escuchado, ¿no? Que llegan las familias y dicen, es que primero le van a hacer estudios de esto, del otro y aquello, y con eso nos van a decir si es autismo. No es así. Los estudios que le están haciendo al niño son para ver otras condiciones. Y hay condiciones concurrentes en el autismo que efectivamente sí necesitan hacer, para las cuales sí se necesita hacer estudios. Estudios genéticos, electroencefalogramas, resonancias magnéticas y demás. Pero el autismo en sí no es la condición que esos estudios nos van a revelar, ¿no? El autismo es lo que nosotros vamos a identificar con nuestros ojitos después de haber hecho un entrenamiento, o sea, de tener entrenamiento clínico para detectar cómo se ven esos comportamientos en diferentes edades de la vida y en diferentes etapas del desarrollo. Bueno, ya les dije de los estudios confirmatorios y lo que es un poco difícil quizá en el diagnóstico, o pues puede ser, lo podemos llamar difícil o lo podemos llamar una situación que es retadora, es que el diagnóstico está dado por las dificultades persistentes en ciertas áreas del desarrollo que ahorita vamos a mencionar, pero definitivamente son, o sea, esas características que observamos como dificultades persistentes son una visión parcial de la realidad de esa persona. O sea, yo muchas veces uso el ejemplo de la luna, ¿no? O sea, cuando está la luna afuera, ¿qué vemos? Pues vemos a lo mejor un semicírculo o como un cuernito, ¿no? Así. Pero esa es la parte de la luna a la que le da el sol, ¿no? A la que le da la luz. Pero la luna en sí misma es una esfera. Entonces, lo que estamos viendo es una parte, pero no es todo lo que es esa persona, ¿no? Entonces, sí es importante recalcar que a pesar de que nosotros utilizamos esas deficiencias persistentes como elementos que sustenten nuestra decisión diagnóstica, esas dificultades persistentes no son lo único que esa persona tiene, ni son lo único que esa persona va a hacer o a tener o a desarrollar. Y eso es bien fuerte porque muchas familias se quedan con la idea, y clínicos también se quedan con la idea de que, no, este niño pues no habla, entonces ya no habla, ¿no? O este niño no puede hacer X cosa, entonces o sea, como que eso
eso lo que hace, en primer lugar, y que es, o sea, fuertísimo de enfrentar, es que limita severamente las oportunidades de esa persona para tener experiencias que puedan ayudarle a desarrollar capacidades. Entonces, claro, es un círculo vicioso. Ahí es donde empieza el círculo vicioso de, de la, de la, de la discapacidad como incapacidad, ¿no? O sea, no se trata de que no puedas hacerlo, es que algunas veces las cosas que no pueden hacer es porque no han tenido oportunidad de desarrollarlas. Entonces, bueno, todas estas ideas, todo esto no es la teoría del autismo, pero son ideas que sí creo que vale la pena que consideremos ahorita al principio, antes de darnos una zambullida en lo que ya específicamente es la clínica del autismo. Evidentemente, para hacer un plan de intervención, ya después del diagnóstico, pues sí es indispensable hacer una evaluación del desarrollo y tomar un enfoque basado en fortalezas. Por lo mismo que dijimos anteriormente, la persona no es solo esas dificultades persistentes, ¿no? El niño o el adulto con el que estamos trabajando tiene fortalezas que van a ser su punto de apoyo para de ahí empezar a construir las áreas de necesidad que tiene. Entonces, eso hay que tenerlo siempre muy en mente. Entonces, bueno, el trastorno del espectro autista, que es un nombre formal del libro de definición, y le llamamos obviamente de manera resumida TEA, pero también se llama autismo, es lo mismo. Está constituido clínicamente por dos áreas de síntomas, ¿ok? Dos áreas como generales de síntomas. Por un lado, de acuerdo al DSM-5, aquí está, DSM-5 o CIE-10, bueno, y CIE-11 ahora, pero están realmente, los criterios son los mismos, no difieren de una clasificación de la otra. Por un lado, tenemos en este círculo las dificultades en la comunicación social y la interacción social. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente estamos hablando de dificultades para establecer relaciones interpersonales, relaciones interpersonales donde haya reciprocidad, o sea, donde haya este intercambio de ida y de vuelta para comunicarse. No nada más estamos hablando de decir palabras o de decir palabras que signifiquen cosas. O sea, podemos tener personas que digan palabras y que digan palabras que signifiquen cosas, pero si no hay esa reciprocidad donde hay un ir y venir, ¿no? Es como estar jugando tenis, ¿no? Uno le pega la pelota y va del otro lado y el otro le pega de regreso. Entonces, si no hay esa reciprocidad y esa interacción, ¿no? Eso es la comunicación social y obviamente propicia la interacción social, de esa dificultad persistente estamos hablando. Y luego, para este mismo juego de la comunicación social y la interacción social, se involucran una serie de capacidades comunicativas que llamamos comunicación no verbal, ¿no? Que eso, pues muchas personas dicen, comunicación no verbal es todo lo que haces como de caras, ¿no? O de utilizar como tu cuerpo para, si te volteas, es que no le estás haciendo caso a la otra persona, pero acuérdense que eso es la manera como gruesa, como más general, de describir la comunicación no verbal. La comunicación no verbal son todas esas estrategias que nosotros usamos para decir cosas sin usar palabras, pero también son las estrategias que usamos para modular la interacción, ¿no? O sea, cuando yo estoy, por ejemplo, tratando de decirle algo a mi hijo de lejos, ¿no? Que no me va a escuchar, que no está hay mucho ruido y no me va a escuchar. Entonces yo le hago así como, ven, ¿no? Para decir con el ademán de decir ven. Pero la otra manera es que lo volteo a ver con mis ojos y busco su mirada, ¿cierto? O sea, hacemos contacto visual y ese contacto visual es un modulador de la interacción. Entonces, no nada más estamos utilizando el gesto o la expresión facial, ¿no? De contento, de enojado, de preocupado, de sorpresa. Esas son maneras de decir cosas sin palabras, pero la otra parte es la de modular. Entonces, todas estas actitudes, el contacto visual mismo, es lo que hace que la interacción tenga pues ese flujo que es más bien como un baile, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de ese intercambio que es como el del tenis, de te toca, sino es más bien como un baile, ¿no? Depende del paso, de seguirle el paso a la otra persona y de que la otra persona también te siga el paso a ti. Bueno,
Entonces, ese círculo de arriba, el círculo azul clarito, como azul, no sé, de azul más paliducho, es el primer grupo de síntomas, le llamamos, que bueno, los síntomas son estos de acá, ¿verdad? Los de la izquierda, pero el primer grupo de síntomas que constituyen el criterio diagnóstico que le llamamos A, ¿ok? Y luego el círculo de abajo, lo que hace, lo que tenemos en ese círculo de abajo es la otra parte de lo que nosotros utilizamos para definir si una persona tiene autismo, que es la presencia de intereses o patrones del comportamiento que sean repetitivos, restringidos o estereotipados. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Puede haber repetitividad, puede haber mucha repetición, tanto en el lenguaje, la motricidad, en el uso de objetos, haber rutinas o rituales, haber fijaciones, por eso también hablamos de intereses, ¿cierto? Intereses. No nada más patrones del comportamiento visibles, sino temas que les interesan. Y aquí en esta área de síntomas, también englobaron ahora en esta revisión en el DSM-5, que es la actual, hipo o hiperrespuesta sensorial. Y de esto también, esta parte, acuérdense muy bien, porque de esta vamos a hablar un poquito más a lo largo de la plática, porque esta hipo o hiperrespuesta sensorial tiene muchas implicaciones en el estado general de salud y de bienestar de las personas. Entonces, fíjense bien, el autismo, hay que acordarse que es esta área de en medio. O sea, hay personas, hay niños, individuos que tienen solamente dificultades en la comunicación social, en la interacción social, pero no tienen esta parte de abajo de los intereses o patrones del comportamiento repetitivos. Conversamente o al revés, hay otros que es justo lo contrario. Tienen patrones del comportamiento repetitivos, tienen movimientos estereotipados, tienen pero no tienen dificultades en la comunicación y en la interacción social. No tienen limitaciones en la reciprocidad, en la comunicación no verbal, en el establecimiento de relaciones interpersonales. El autismo es lo que está en medio, ¿ok? El autismo es esa zona donde las dos cosas se cruzan, ¿ok? Y hay condiciones que solo muestran una y hay condiciones que solo muestran la otra. Y si es eso, no es autismo, tienes que tener las dos. Entonces, en resumen, por un lado, un grupo uno de los criterios en el autismo involucra síntomas o manifestaciones del comportamiento donde vemos una disminución de lo que esperaríamos ver, ¿no? O sea, no vemos tanto de la comunicación social o de la interacción social que esperaríamos ver, eso está disminuido. Por otro lado, el otro círculo, lo que estamos viendo es una presencia de intereses o patrones del comportamiento repetitivos que no esperaríamos ver. Entonces, por un lado, que le falta comunicación e interacción social y por otro lado, tiene de más intereses o patrones del comportamiento repetitivos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con esto? Estos rasgos del comportamiento, tanto las dificultades en la comunicación e interacción social como la repetitividad, ¿no? Los comportamientos repetitivos, restringidos, estereotipados, están presentes en todas las personas. Todo el mundo tenemos un poco de esto y un poco de esto. Y eso lleva a mucha gente a pensar que entonces, todos somos autistas, ¿no? O sea, solamente somos más o menos autistas y entonces en realidad todos estamos en el espectro del autismo. Y no es así. O sea, la situación aquí es que esta diferencia tiene que ser de prominencia tal y en combinación con esta otra diferencia de prominencia tal que cause un nivel de dificultad para que la persona tenga un funcionamiento apropiado en las actividades de la vida cotidiana. Eso es a lo que se refiere, ¿ok? Ahora, ¿de qué se trata esta clasificación o de qué se trata establecer este diagnóstico? Pues de lo que se trata es de poder entender mejor a las personas y poder apoyarlas en lo que necesiten, ¿no? O sea, al final del día no se trata de señalar a la gente o de ponerles etiquetas a los niños o de hacer ver todo como patológico, ¿no? Sino de poder, en primer lugar, cambiar los entornos, cambiar la mentalidad y ofrecer los apoyos que se necesitan. Bueno, esta creo que es la diapositiva donde me pensaba tener más tiempo, pero creo que ameritaba un poquito el repaso. Esto siempre lo preguntan en todos lados. Básicamente, si te hacen un examen de conocimientos generales, te van a preguntar cuál es la prevalencia
o la frecuencia, ¿no? Del autismo en el mundo. Y en realidad, en México el único reporte que hay es de 1 en 115. Y en Estados Unidos, ahorita el último reporte que salió este año es de 1 en 36. Ahora, rápidamente vamos a decir esto. ¿De qué depende la prevalencia? Depende, uno, de la manera en que medimos. Eso siempre, ¿no? O sea, ¿cuánto pesas? ¿Pesas 60 kilos o 64 kilos? Mucho dependerá de la báscula a la que te subas, ¿no? O sea, muchas veces la manera de medir es lo que va a alterar el resultado en primer lugar. Entonces, siempre hay que pensar, estas estadísticas de dónde salen, cómo se miden, ¿ok? En segundo lugar, es qué factores pudieran haber causado que se encontrara más esta condición. O sea, sabemos buscarla mejor, sabemos diagnosticarla más. Hay más gente entrenada para diagnosticar y ahora es más fácil que las familias vayan y encuentren a alguien que les haga un diagnóstico, ¿no? Y luego ya muy en tercer lugar podemos empezar a pensar en cosas como, ¿en realidad hay más casos de autismo ahora que antes? ¿Habrá algo en el agua o en el aire que esté causando el autismo? Porque esas preguntas ya realmente son las que están más, o sea, como que necesitas haber dicho no, no, no a todas estas cosas previas que dije para llegar a ese punto donde dices, bueno, entonces hay algo que nos esté causando más autismo. Yo personalmente no creo que ese sea el caso, o sea, creo que más bien hay más concientización social y profesional con respecto al autismo. Las familias, digo, todavía hay estigma alrededor del tema del autismo, pero ahora es mucho menos de lo que era hace 20 años y de lo que era definitivamente hace 40 años. Y también los criterios diagnósticos, que es como lo medimos, obviamente, la primera manera, lo primero que dije de cómo lo mediste. Los criterios diagnósticos, que son estos, han ido evolucionando a lo largo de los años. Entonces, lo que hace 40 años le llamábamos autismo, es diferente o era una definición mucho más restringida de lo que ahora le llamamos espectro autista. Ahora, muchas condiciones que estaban fuera de esa definición, ahora están englobadas en la definición de espectro autista. Los ejemplos más claros y los más obvios son todo lo que se condensó, ¿no? Asperger, el síndrome de Asperger y el otro, el síndrome del PDD-NOS, todos entraron en esta clasificación que ahora se llama espectro autista, pero no solamente es que agarraron a este grupo y a este grupo y los metieron, sino que además cambiaron los criterios de clasificación, como los criterios, no de clasificación, los criterios de diagnóstico fueron evolucionando al punto en el que incluso cambiaron, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos más claros para mí es el de incluir este síntoma de aquí abajo que les dije, acuérdense. El último punto de este lado, hipo o hiperrespuesta sensorial, ese antes no estaba en los criterios diagnósticos y ahora ya está. Entonces ahora este síntoma, digamos, esta característica que podemos observar o los papás pueden reportar, es un punto a favor de tener un diagnóstico, ¿no? O sea, es como que cuenta para un diagnóstico. Ese es el tema. Bueno, entonces, ya viendo, déjenme ver cómo vamos de tiempo, porque aquí hay que meterle velocidad al asunto. Esta diapositiva, obviamente, si les interesa, la podemos compartir, pero no es nada que no se pueda encontrar en los libros. Yo les quiero nada más recordar que como me dedico yo a los niños pequeños, pues las señales de alerta son importantes de divulgar, ¿no? En todos, en los que, tanto los que trabajamos con niños chiquitos como los que no, todos realmente deberíamos de saber un poquito sobre qué señales o qué comportamientos nos pueden orientar a pensar que a un niño le hace bien ir a una observación más detallada o a una evaluación diagnóstica incluso. Si los papás te dicen que no responde cuando lo llaman por su nombre. Si los papás dicen que entra alguien al cuarto y habla y el niño no voltea la cabeza. Si no muestra mucho interés en juegos como de interacción recíproca, como por ejemplo el peekaboo o ¿dónde está el bebé? ¿No? Donde el bebé te tiene que decir con su carita, con su expresión facial, de alguna manera que quiere seguir jugando, ¿no? Esas son señales que nos inclinan a pensar o nos llevan a pensar que valdría la pena echarle una mirada más de cerca a este bebito o niñito. Si no les trae a los papás objetos a mostrar, a veces los papás no nos fijamos bien si los niños nos están dando una cosa por dárnosla como de, oh, tú eres mi repisa, deténme, ¿no? O si nos están dando una cosa para mostrárnosla porque a ellos les interesó, ¿no? O sea, como, esto que está muy padre, que me gustó, míralo, ¿no? Entonces nos lo ofrecen a mirar. Es diferente. Entonces, este mostrar es el que estamos, o este dar es el que estamos buscando. Poco o no interés en otros niños
Eso es también difícil de identificar en niños pequeños, pero lo que estamos buscando no es que cuando lo llevas al parque y todos están corriendo así no sé cómo qué, pero como canicas regadas, ¿no? Así todas por todos lados. El niñito llega y se suma a la corredera. Eso no es jugar con otros niños. Jugar con otros niños es cuando muestra interés, donde, por ejemplo, le ofrece algo a dar al otro niño, ¿no? Comparte un objeto, un juguete, un dulce, o busca que el otro niño se incorpore a su juego, o él se incorpora al juego de otros niños, aunque sea un juego muy sencillo, aunque sea un juego de subirse y bajarse de una resbaladilla, por ejemplo, ¿no? O sea, juego de causa y efecto, que es primero me subo y luego me echo, y cuando me echo me deslizo, eso es causa y efecto. Entonces, aunque sea ese tipo de juego tan sencillo, la reciprocidad y la interacción tendrían que estar presentes. Ese tipo de cositas son las que nos tienen que llamar la atención. Y luego el juego imaginativo que está escaso o ausente es una característica que probablemente es más fácil de observar cuando son edades más avanzadas, pero bueno, a algunos niños esto por eso le puse un asterisquito aquí, porque es un poco más difícil de averiguar y algunos papás ni siquiera se fijan mucho en este aspecto, pero es parte de esta área de reciprocidad socioemocional. Luego, en cuanto a comunicación no verbal, ya dijimos lo del contacto visual, ¿no? Porque dijimos que la comunicación no verbal era todo lo que decimos sin palabras y todas las estrategias que usamos para modular la interacción. Entonces, el contacto visual, espérense, porque si me quieren decir algo, ya, listo. El contacto visual puede ser escaso o pobre, ¿no? No quiere decir que no, hay veces que me dicen, este niño no puede ser autista porque sí hace contacto visual. Y sí, no es que los niños autistas nunca hagan contacto visual, sino que la calidad y la frecuencia de su contacto visual no es la que esperaríamos para poder modular las interacciones. ¿Sí me explico? Entonces, no se trata nada más de decir si tiene esto o no tiene esto, sino de nosotros ser un poquito más investigadores. Pero bueno, así hay niños que definitivamente no hacen contacto visual. Y eso es uno así como de ¡pum! ¿No? Un poquito que se tiene que aprender para que vayamos a buscar una evaluación un poco más detallada. Si los niños nos señalan objetos que les interesan, no solo para pedirlos, sino para señalar su interés, por ejemplo, un avión en el cielo, ¿no? El avión no lo están pidiendo, te lo están nada más enseñando. Si no señalan, también te tiene que llamar la atención. La atención compartida, si tú, por ejemplo, señalas y luego el niño no voltea a ver lo que tú estás señalando, compartiendo ese momento de atención contigo, te tendría que llamar la atención. Y si los gestos que hace, como por ejemplo el de este gesto, quiere decir silencio, ¿no? Y así hay muchos gestos que hacemos. Por ejemplo, decimos, oh, muy grande, o oh, muy chico, o está muy lejos, ¿no? Y hacemos así. Alguien está rayando mi pantalla. No pasa nada. Y entonces, bueno, todos estos gestos pueden ser limitados, pueden ser infrecuentes y nos tendría que llamar la atención. Ahora, en cuanto a las diferencias sensoriales y los comportamientos repetitivos, hay varias cosas que podrían llamarnos la atención. ¿No? Que los niños tengan rigidez con sus rutinas, que les cueste trabajo las transiciones, cambiar de actividad es algo complicado, pueden usar objetos de forma atípica, bueno, el uso atípico de objetos es, lo que es muy característico es, por ejemplo, andar paseando una cuchara por todos lados, ¿no? O tener objetos que, digamos, no estar apegado tanto a objetos, sino usarlos de una forma que no sea pues, la típica, ¿no? Tener estereotipias motoras donde, claro, el aleteo es lo que más conocemos o el mover los deditos así, pero también, por ejemplo, caminar de puntitas, mecerse, brincar mucho en su lugar. Hay niños que hay veces que me dicen las familias, es que cuando ve una caricatura que le gusta mucho, brinca, 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 ¿no? Así como chapulín en su lugar. Eso es un comportamiento repetitivo. Y muchos comportamientos repetitivos, específicamente las estereotipias motoras, tienen una función de autorregulación. Entonces, a veces pasa, ¿no? Que cuando están o muy enojados o muy emocionados o en algún estado emocional que es como de mucha más agitación, por alguna razón, tanto positiva como negativa, vemos esas estereotipias. Es cuando salen a relucir un poquito más. Y luego estas diferencias sensoriales, tanto hipo como hiper que les comentaba, de las que vamos a hablar porque tienen un involucro en la salud y el bienestar. Ahora, cuando hablamos de las diferencias sensoriales, estamos hablando de los 5 sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, pero también estamos hablando
del sistema vestibular y del sentido de propiocepción, que estos son, el vestibular tiene que ver con el equilibrio y la propiocepción tiene que ver con saber nuestro cuerpo qué posición tiene en el espacio. Es decir, si yo cierro mis ojos y alguien llega y me mueve mi mano de este lado al de acá, yo sé, sin abrir mis ojos, que mi mano ya no está de este lado, sino que está del otro lado, ¿cierto? Y eso es porque yo tengo una manera, mi cerebro tiene una manera de saber que mi mano, si está aquí, se siente de una forma, y si está del otro lado, se siente de otra. Eso es propiocepción. Entonces, bueno, la clasificación del autismo, cuando hacemos el diagnóstico, le dicen nivel 1, 2 y 3, pero esta clasificación no tiene que ver con la severidad de los síntomas, sino con la necesidad de apoyos. Leve, en la definición de los criterios diagnósticos, fíjense bien, leve es necesita ayuda, moderado es que necesita ayuda notable y severo es que necesita ayuda muy notable. Entonces, realmente esta clasificación de leve, moderado y severo, o sea, a mí no me gusta tanto porque no es muy útil, la verdad. O sea, no todas las personas necesitan el mismo nivel de apoyo a lo largo de su vida, ni en todos los momentos de su desarrollo, ni siquiera el mismo nivel de apoyo a diferentes horas del día o durante diferentes actividades, ¿no? O sea, a lo mejor es una persona que necesita apoyo muy notable para estar en lugares concurridos, ¿no? Pero que si está en ambientes donde son grupos pequeños, solamente va a necesitar ayuda. Entonces, puedes tener situaciones donde eres apoyo leve o digo, nivel leve y situaciones donde eres nivel severo. Entonces, para mí esta clasificación, digo, ese es como mi grito de rebelión, ¿verdad? Aquí como de la piece de resistencia, yo voy a decir que no me parece, pero pues al final del día así es como hacemos esta clasificación, o bueno, la hacen los que escribieron los criterios diagnósticos, y nada más estoy yo difundiendo el mensaje de que así es como, esto es lo que significa. Ahora, fíjense bien, a mí otra razón por la que no me gusta esto de leve, moderado y severo es porque es un poco engañosa. Nos hace pensar, eso de leve, moderado y severo, nos hace pensar, al menos a mí me hizo pensar al principio, que era como el volumen, ¿no? Como la perilla del volumen de un radio, donde dices volumen quedito, volumen mediano, ¿no? Aquí en medio y volumen muy fuerte, ¿no? Entonces tienes leve, moderado y severo, como si fuera un volumen muy fuerte. Entonces puedes, o sea, bajo este entendido de que si fuera una perilla donde le bajas o le subes a la intensidad, se entendería que eres como poquito autista, medio autista o súper autista. Y ese no es el caso. El autismo es un espectro. Ahora, ¿por qué es un espectro? Porque su presentación clínica, estos dos círculos de los que hablábamos al principio, cómo se ven esos síntomas o esas características, están modulados por otros factores como la habilidad cognitiva, el lenguaje, condiciones médicas o neurológicas que puedan existir o problemas del sueño. Entonces, el autismo, o sea, imagínense, con todas esas variables y muchas otras que no mencioné aquí, en vez de verse como una perilla así, realmente se ve como una consola de DJ, ¿no? Donde le subes a unas, le bajas a otras. O sea, una persona puede tener, por ejemplo, lenguaje apropiado para la edad, pero puede tener muchos problemas del sueño, pero puede tener además discapacidad intelectual, pero puede tener, o sea, esa es la combinación que es única para cada persona. Por eso a la gente le confunde decir, es que todos los autistas se ven diferente, entonces todos somos autistas y nadie es autista a la vez y no sé qué. Y no es eso. O sea, a ver, aquí pongamos orden. Los dos círculos que definimos al principio con esas características clínicas que son las que nos dan la pauta para decidir si alguien tiene ese diagnóstico de autismo, se van a ver de una manera distinta dependiendo de todas estas y otras, pero estas son como las que sí o sí se tienen que acordar, tanto habilidades cognitivas, lenguaje, si tienen algunas condiciones médicas asociadas, problemas del sueño. El autismo se va a ver, esos dos círculos se van a ver muy diferente, dependiendo si tienes un poco de esto, un menos de esto, un más de esto. ¿Sí me explico? Ahí es donde está la diferencia que nos hace ver que el autismo es un espectro. Bueno, esta parte del tamizaje no es pertinente realmente para esta plática, pero sí les quería recordar que para el diagnóstico, o sea, a pesar de que el diagnóstico se establece con base en la observación clínica,
hay maneras de poder acelerar un poquito el proceso de que esos niños lleguen a donde tienen que llegar. O sea, desde las primeras preocupaciones de los papás que dicen, como que algo está extraño aquí, no sé qué está pasando, hasta que alguien dice, sí, este niño está en el espectro del autismo. Hay o sea, muchos caminos y hay gente que incluso le llama a este proceso la odisea del diagnóstico del autismo, ¿no? Porque muchas familias, muchísimas alrededor del mundo, lo que sucede es que van dando de tumbos, ¿no? Para encontrar finalmente la respuesta de que su hijo está en el espectro del autismo. Entonces, ¿qué pasa? Hay maneras en salud pública donde uno facilita que en los grupos poblacionales se encuentre o se identifique a estos niños que no necesariamente todos van a tener autismo, pero a los que hace falta darles una mirada más cercana a cómo está su desarrollo. Y eso es el tamizaje. En el caso del autismo hay muchas maneras de hacerlo. Todas son cuestionarios que se aplican a los papás o a los cuidadores. Y lo que nos dicen esos cuestionarios es que si este niño hay que echarle una mirada más cercana o realmente no hay mucho de qué preocuparse en este momento, sigamos con la programación habitual, ¿no? Lo que hace el tamizaje, para autismo específicamente, esta medida de salud pública que es el tamizaje, o cribado le llaman en algunos textos, ya está demostrado, esto ya hay evidencia científica que respalda que la edad promedio al diagnóstico puede bajar hasta por 2 años y que también se disminuyen las desigualdades en esta edad promedio al diagnóstico. Quiere decir que no nada más, o sea, que esas desigualdades que pueden estar ligadas al nivel socioeconómico, a la raza, a la ubicación, pueden borrarse y pueden los niños realmente gozar de manera equitativa de esta reducción en la edad del diagnóstico. Ahora, ¿para qué queremos que los niños tengan un diagnóstico temprano? Pues como les dije al principio, ¿no? No para etiquetar a la gente, no para crear estigma, más bien al revés, para ayudar en primer lugar a crear entornos más amigables, a cambiar de mentalidad, tanto padres como educadores y personal de salud. Tenemos que cambiar esta mentalidad pues de que es una cosa como rara, problemática, ¿no? Sino más bien es ver cómo se puede ayudar a la persona. Y de los que salen negativos, más bien, de los que salen positivos en el tamizaje, pero que resultan ser falsos negativos a la hora de evaluarlos, quiere decir, un niño que a la hora de contestar sus papás el cuestionario salió como con alta probabilidad y vas y le haces una evaluación y resulta que no era autismo. A esos les llamamos falsos negativos. De esos niños, en un estudio que hicimos en México, que ya terminamos, resulta que de cada 10 que salieron positivos en el tamizaje, 7 eran autistas y los otros 2, hasta llegar a 9, o sea, 2 más, tenían algún otro tipo de trastorno o retraso del desarrollo que ameritaba ayuda especial o intervención. Entonces, de todos los que salen positivos, o con alta probabilidad en el tamizaje, solo uno no va a necesitar nada. Y los otros 9 sí van a necesitar algo. Y es un cuestionario, el que nosotros usamos se llama MChat, que podríamos hablar toda una plática de eso, como ya lo hemos hecho antes, pero duran 10 minutos, 15 minutos máximo de aplicar, son gratuitos, la gran mayoría de ellos, o sea, como no hay pretexto, ¿no? Pero bueno, anótensela como un punto en el que luego podemos ahondar más si quieren. A pesar de que esta estrategia de salud pública de tamizaje es efectiva, esperen, déjame ver si puedo quitarle, no puedo. ¿Por qué no puedo? Aquí está, a ver. Quiero borrar quiero borrar los rayoncitos. Ahí está, ¿no? Doctora, tal vez si la quita de compartir y la Ya. vuelve a compartir. Y gracias. Gracias. Yo no sé si era, también primero no me molestaban los rayoncitos y luego dije, bueno, ya los voy a quitar. A lo mejor eso, Muchas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Qué les iba a decir? A veces así pasa. Cuando tienes hijos chiquitos, dejas ahí el rayón en la pared hasta que ya un día dices, ¡no más! Entonces, bueno. En fin, lo que les quería como transmitir con todo esto es que no todos los tipos de intervención son iguales y que obviamente hay muchos retos en la implementación para esta estrategia de salud pública que llamamos tamizaje, ¿no? Que es la de encontrar tempranamente a los niños en el espectro del autismo. Ahora vamos a hablar de las condiciones coocurrentes más frecuentes y lo vamos a hacer de una manera breve pero concisa, ¿ok? La epilepsia.
La epilepsia, a ver, hay varias. La epilepsia, la discapacidad intelectual, los trastornos del sueño, las diferencias sensoriales, son algunas de las más frecuentes que vamos a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que hay que saber? Muchos niños con TEA que están en el espectro del autismo, hasta el 30% de ellos, dependiendo de la serie que revisemos, tienen epilepsia co-ocurrente. Las crisis de ausencia suelen ser las más comunes en muchos de los reportes, aunque pueden ser realmente cualquier tipo. Y estas son, obviamente, son los niños que sí van a presentar alteraciones electroencefalográficas, donde básicamente la situación es esta. Nosotros como clínicos vemos a un niño y decimos, ¿será solo autismo o será autismo con epilepsia? Y cuando le piden un electroencefalograma a un niño, lo que estamos buscando es ver si no hay una epilepsia coocurrente con el autismo, ¿ok? El electroencefalograma no es el que nos va a decir si tiene autismo, sino lo que estamos buscando es si no hay una epilepsia coocurrente. Entonces, no es infrecuente, hay que sospecharla en algunos niños donde definitivamente haya rasgos clínicos que no necesariamente encajan con estos comportamientos sí, pues o comportamientos o reportes del comportamiento que vimos al principio en esos círculos, ¿ok? Entonces, si está viendo alguna otra cosa como que es así medio extraña y no encaja ahí, lo que está pasando es que hay que buscarle otra causa y una de esas causas puede ser la epilepsia. La prematurez suele ser un factor común, o sea, niños que nacieron prematuros o sea, que niños que tienen historia de prematurez tienen más probabilidad de ser autistas, tienen más probabilidad de tener epilepsia y tienen también más probabilidad de tener las dos cosas juntas. Entonces, no hay una fórmula mágica que diga cuál edad gestacional realmente es la que te haga sospechar de la combinación de los dos, pero hay que ser juiciosos, ¿no? En esta búsqueda de explicaciones de por qué una persona tiene cierta presentación clínica. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto, porque esta parte nos la vamos a echar rapidísimo, del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿no? El famosísimo TDAH. ¿Y cuál es la situación con el TDAH y el autismo? Pues hay similitudes clínicas que están basadas en las dificultades de atención a ver, pausa, dificultades en la atención o aparentes o observadas dificultades en la atención, ¿no? Porque a veces los papás me dicen, es que no está poniendo atención. No, 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 no. Claro que está poniendo atención, solo no está poniendo atención a lo que tú quieres que ponga atención o a lo que a ti te es obvio para ti, ¿no? Pero de que está poniendo atención en algo está poniendo atención. No hay, digamos, las personas nunca tenemos la atención en nada, siempre tenemos la atención en algo. Entonces, hay veces que pareciera que no están poniendo atención, pero más bien hay que ponerle atención a dónde está su foco de atención, ¿no? Entonces, o sea, nosotros, valga la redundancia, tenemos que investigar a qué le están poniendo atención. Pero bueno, independientemente, las personas o los niños, aquí estamos hablando de edades escolares, porque de más pequeñitos realmente es complicado identificar estos síntomas. O sea, sí vemos algunos, pero hacer un diagnóstico como tal, constituir clínicamente un diagnóstico de TDAH en niños menores, realmente niños menores de 5 o 6 años, no es muy, pues la verdad es que no es muy juicioso hacer eso en todos los niños. A ver, en todo hay excepciones, ¿verdad? Hay niños donde sí puedes hacer un diagnóstico de un poquito más pequeños, pero esos son la minoría, ¿ok? La mayoría no tienen unos elementos suficientes para diagnosticarlo. Ahora, ¿qué pasa? Volvamos al principio, que yo les decía, hay similitudes clínicas que están formadas por tanto las dificultades en la atención, tanto aparentes como reales, la impulsividad en el comportamiento, esa falta de modulación que en el autismo muchas veces viene dada por las dificultades en la interacción social, ¿no? O sea, hay veces que eso es lo que alimenta, no tanto la hiperactividad, sino no tanto una disfunción del control de impulsos a nivel, ¿no? De corteza frontal, sino más bien que la dificultad en la interacción social hace que esa impulsividad sea más evidente, ¿no? Que nosotros la veamos más porque no hay esa concordancia en la reciprocidad de la interacción. Y también la hiperactividad. Ahora, ¿qué pasa? La hiperactividad en los niños con autismo a veces tiene que ver
aunque los papás o los cuidadores o los maestros no sabemos qué es lo que les está interesando. Y hay veces que es una historia sensorial. Ahorita vamos a hablar de eso. Ya sé que llevo toda la plática diciendo ahorita vamos a hablar de las cosas sensoriales, pero sí lo vamos a hacer. Entonces, a veces sucede que esa diferencia sensorial, por ejemplo, en los que son, a ver, déjenme pensar, un ejemplo así como muy obvio. En los que son, por ejemplo, buscadores visuales, ¿no? Que todo el tiempo están buscando estímulos visuales, se la pasan moviendo cosas, ¿no? Moviendo aquí los deditos para tener ese, pero lo que están buscando es ese estímulo visual, porque necesitan, porque son buscadores, y entonces están, por ejemplo, mueven cosas, ven cosas, se suben, se bajan, mueven la cabeza así, se trepan, ¿no? Pero es porque están buscando ese estímulo visual, ¿no? O los niños también que tienen igual que son buscadores de estímulos de propiocepción y vestibulares, ¿no? Entonces se paran de cabeza. Son los niños que luego me vienen a decir, es que cuando ve la tele, pone las piernas arriba del sillón y su cabeza está abajo, ¿no? Sí, está abajo y está moviendo las piernas. ¿Por qué? Pues porque necesita ese estímulo vestibular de estar de cabeza. Entonces, pareciera que es un niño inquieto, pareciera que es un niño desorganizado y a veces no es, ¿no? Entonces, esas dos cosas tienden a traslaparse o a sobreponerse un poquito cuando hay coocurrencia de autismo y TDAH. Como les decía, pues el TDAH es un diagnóstico posterior. Generalmente aparece primero el diagnóstico de autismo en la infancia temprana y el diagnóstico de TDAH aparece después. Es raro que aparezcan los dos al mismo tiempo. O sea, es raro tener un niño con presentaciones clínicas tan claras de los dos en coocurrencia a edades muy tempranas. Eso realmente no, o sea, es raro de ver. Y la causa de esta asociación es desconocida. Aquí no hay realmente una explicación de por qué pudieran estar conectadas o de por qué pudiera haber más coocurrencia, pero sí es bastante frecuente. Y lo mismo, dependiendo de la serie. Aquí en Estados Unidos, el sistema de monitoreo epidemiológico, que es el que nos da esa cifra de 1 en 36, la última sí ha encontrado una asociación pues fuerte, ¿no? Pero no, esa no se repite en otros lugares del mundo. Entonces todavía falta averiguar como un poquito qué es lo que, digamos, si depende de la manera en la que medimos las cosas, porque pues realmente no habría una razón para que geográficamente estuvieran más afectados en un lugar del mundo que en otro, ¿verdad? Bueno, ahora, la discapacidad intelectual y el autismo, la frecuencia depende de la serie que revisemos. No puede haber, hay reportes desde el 40% más o menos hasta aproximadamente el 70%, y eso depende de un montón de cosas, no solamente de cómo se midan, sino también de la composición de la muestra de cada serie, ¿no? O sea, hay series donde se estudia y el autismo tiene la peculiaridad de que como fue descrito originalmente, basado en una cohorte, en un grupito de niños varones, entonces los criterios diagnósticos que han evolucionado a lo largo del tiempo parten de una descripción clínica de la observación de varones, ¿ok? Sabemos que el autismo es más frecuente en varones, pero ¿por qué? ¿Porque les da más autismo o porque en realidad no sabemos distinguir el autismo como se ve en las niñas? Entonces, es muy probable que sea la segunda, más que un factor protector por ser mujer, más bien lo que puede suceder, o sea, es más probable que no haya descripción clínica suficiente para que los criterios diagnósticos abarquen tanto a varones como a niñas. Entonces, este tema, a ver, ¿por qué estoy hablando de esto, de las diferencias de sexo? Porque la discapacidad intelectual, la frecuencia varía muchísimo dependiendo de la composición de la población de la serie donde estamos hablando, ¿no? Hay muchas de las series de análisis epidemiológico que se hacen para ver la frecuencia de cómo ocurren estas dos condiciones están compuestas mayoritariamente por varones. Y entonces ahí, pues hay una cosa eso es un sesgo, ¿no? Es un sesgo muestral en la manera en la que nosotros medimos la coocurrencia de estos dos aspectos, tanto la discapacidad intelectual como el autismo. Ahora, la otra cosa que vi una mano levantadita por ahí. Vamos a hacer preguntas ahorita o al final. ¿Al final? ¿Le pueden escribir en el chat, por favor? Bueno, si esa manita levantada no fue accidental, podrían ponerlo en el chat, por favor. Gracias.
¿Por qué otras razones podría haber diferencias aparte de la composición de la muestra y de la manera de medir o de conceptualizarlo en las series? ¿Por qué podría haber diferencias o por qué podría haber más bien, no diferencias, sino una sobrerepresentación de la discapacidad intelectual en la población de personas autistas? Cuando hablamos de sobrerepresentación en salud pública nos estamos refiriendo a que está sesgada la medición donde aparece ese número, pero en realidad está inflado. Eso es en términos coloquiales. Ahora, ¿por qué podría estar inflado? Una de las razones puede ser porque muchas de las medidas para habilidades cognitivas están ligadas al desarrollo del lenguaje. Entonces necesitas tener un desarrollo del lenguaje expresivo y receptivo X para poder entender las instrucciones o para poder comunicar, ¿no? Ciertas de las respuestas que esas instrucciones te piden cuando estamos hablando de habilidad cognitiva. Y por lo tanto, no todas las pruebas para habilidades cognitivas son aplicables a todas las personas con autismo, ¿no? Quiere decir que muchas pruebas dejan fuera la medición de las habilidades cognitivas de las personas autistas porque muchas personas autistas, por definición, tienen dificultades en la comunicación y específicamente en el desarrollo del lenguaje receptivo y expresivo. Y en el caso de la discapacidad intelectual no se ha encontrado ninguna causalidad compartida. Eso no hay ninguna explicación que hasta ahora tengamos. Bueno, los trastornos del sueño en el autismo se manifiestan de muchas maneras, tanto dificultad para conciliar el sueño, despertares continuos o frecuentes durante la noche, o que se despierten demasiado temprano. Se han hecho estudios donde sí se ha visto que tienen niveles más bajos de melatonina, entonces la suplementación con melatonina puede ser una manera efectiva y poco peligrosa, ¿no? de intentar tratar estos trastornos del sueño, pero efectivamente en todos los niños autistas y no autistas hay que implementar medidas de higiene del sueño bastante más rigurosas de lo que muchos papás hacemos. Y esto no tiene nada que ver con que si eres mal papá o mala mamá o no, o sea, no es para echarle la culpa a nadie, simplemente es que en la complicación de nuestras vidas tenemos que nosotros hacer un esfuerzo por implementar medidas que favorezcan que favorezcan la manera de aumentar el bienestar, ¿no? Y una de ellas es el sueño. Entonces, el uso de pantallas, específicamente en la noche, pues está súper contraindicado o súper no recomendado. Y también, no solo el uso de pantallas en horas cercanas a dormirse, sino el número total de horas o de minutos, idealmente serían minutos, pero muchas veces sabemos que ese tiempo de pantallas al día lo medimos en horas. Entonces, siendo realistas, pues el número de horas al día que los niños pasan viendo una pantalla también afecta la calidad del sueño y también está ligado a la mayor frecuencia de trastornos del sueño. Obviamente, sobra recalcar el beneficio de la actividad física y la dieta. La dieta baja en azúcares refinados, baja en colorantes y saborizantes artificiales, es lo que más se ha encontrado que favorece la calidad del sueño. Y de la actividad física no se trata nada más de cansar a los niños, se trata de ayudarles a tener, o sea, las ventajas de la actividad física favorecen la autorregulación, tanto sensorial como emocional. Entonces, ayudan a que puedan tener más predisposición a tener buenas condiciones del sueño. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, es una mezcla, aquí en la situación del sueño es una mezcla de lo que les beneficia a todos los niños realmente, y luego cosas específicas del autismo, porque una de las cosas, por ejemplo, problemáticas en el autismo es el uso de las pantallas. O sea, a ver, yo sé que es problemática en todos los niños, ¿no? Eso independientemente del diagnóstico, tenemos ahorita un sobreuso de pantallas en la infancia, eso es un hecho, pero en los niños específicamente con autismo, como tenemos esta situación de que hay una predisposición o una tendencia a hacer actividades muy repetitivas, ¿no? Y a que muchos niños autistas tienen muy buena memoria, no todos, pero muchos tienen muy buena memoria. Y muchos tienen muy buena memoria para repetir palabras y repetir canciones y repetir secuencias. Y entonces a los papás nos encanta ver que nuestros niños dicen todos los colores y todas las letras del abecedario.
A eso me refiero a que en el autismo agarra una complejidad un poquito diferente esta situación de los hábitos alrededor del sueño. ¿Ok? Entonces, bueno. Las diferencias sensoriales. Vamos a hablar de esto, de cómo repercute en la salud y el bienestar, porque esto es una de las cosas que sale a relucir ahora y saldrá a relucir todo el tiempo. A ver, vamos a hacer un resumen. ¿Se acuerdan que les dije que hablábamos de los 5 sentidos más la propiocepción y el sistema vestibular o el sentido vestibular, ¿no? Porque si se acuerdan, donde puse los 2 circulitos, había una parte que decía hipo o hiperrespuesta sensorial. Y decía 5 sentidos más vestibular y propioceptivo. ¿Por qué decimos que hay hipo o hiperrespuesta? Es la pregunta que usted siempre quiso que le respondieran, pero le daba pena preguntar. Ahí les va. Fíjense. La integración sensorial es una teoría, es un constructo que nosotros usamos para analizar este problema, que es el siguiente. Todos los humanos tenemos un umbral donde algunos estímulos nos parecen suficientes o habituales, ¿no? Y nosotros navegamos en ese ancho de banda, digamos, de qué estímulos nos parecen como tolerables, aceptables, placenteros, ¿no? Pero a veces buscamos más estímulo porque tenemos el umbral muy bajo, ¿no es cierto? Buscamos más estímulo porque tenemos el umbral más alto, o buscamos evitar ese estímulo porque tenemos el umbral muy bajo. Por ejemplo, me han dicho muchas veces, y seguramente muchos de ustedes habrán escuchado, que muchos niños con autismo se tapan los oídos o gritan cuando hay ruidos, como por ejemplo la licuadora, la secadora automática de manos de los baños automáticos que se jalan solos, y algunos tipos de ruidos otros. Me han contado de las abejas, del zumbido de las abejas, por ejemplo. Y hay sonidos particulares. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué algunos ruidos, sonidos, que habitualmente a otras personas no le causan ningún conflicto, a ellos sí les causan conflicto? Y no son los mismos sonidos a todos los niños autistas. Hay algunos que sí son comunes, como el de la secadora, de las manos y la licuadora, ¿no? Esos son muy, muy comunes, pero no son los únicos. Por ejemplo, está el de las abejas, está el de los aplausos, ya me ha tocado, el de cuando hay un grupo de gente reunido y aplauden, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué les molesta tanto? Porque su umbral es diferente, donde ellos pueden, su cerebro, su sistema nervioso central realmente puede integrar o puede organizar ese estímulo sensorial para integrarlo como adecuado, adecuado para la situación o adecuado para ellos, ¿no? Lo mismo, porque algunos están, me ha tocado aleteando, por ejemplo, así, estímulos visuales, o se acercan mucho a las pantallas y quieren ver los puntitos de las pantallas, o me ha tocado que suben las escaleras así con la cabecita de lado y cada vez que suben las escaleras me ponen la cabecita de lado. Esos son los niños que su umbral visual, por ejemplo, de estimulación visual, es mucho más alto y necesitan un estímulo más alto para sentir que es suficiente. Entonces a eso le llamamos con qué perfil sensorial tiene. Es buscador visual, pero es evitador auditivo. ¿Sí me explico? Esta diferencia, a eso se refiere a que, entonces, en resumen, cuando los criterios diagnósticos dicen, puede ser hipo o hiperrespuesta sensorial, no quiere decir que los que escribían los criterios diagnósticos no podían decidirse y entonces dijeron, las dos. No, es que quiere decir, lo que se salga de lo que la mayoría de las personas puede asimilar y tolerar e integrar como algún estímulo habitual, si es para arriba o es para abajo, le llamamos diferencias de integración sensorial. Puedes tener un umbral más alto, puedes tener un umbral más bajo, si te causa problema si te causa problema y tienes que evitarlo, o si quieres más de lo normal, de ese estímulo que muchas personas con menos tendrían suficiente, entonces se dice que tienes diferencias en la respuesta sensorial, hipo o hiperrespuesta sensorial, ¿ok? Ahora, todo este choro que les acabo de echar, en teoría, esta es la teoría, ¿verdad? Pero en la práctica, ¿qué pasa? ¿Cómo se ve? Pues lo que pasa es que hay dificultades, obviamente, en la alimentación, ¿no? En la alimentación, en las rutinas de higiene personal, que incluyen corte de uñas, corte de pelo, cepillado dental, el baño mismo, todo. El manejo de dolor y la administración de medicamentos, todas esas cosas, todas esas dificultades están ligadas de una forma u otra a esta diferencia de integración sensorial. Entonces vamos a hablar rápidamente de los trastornos, o no trastornos, dificultades que hay en la alimentación.
Muy frecuentemente vemos en el autismo una hiperselectividad alimentaria. Fíjense bien, aquí mi tip para la hiperselectividad alimentaria, que es la... ¿Saben qué me estoy acordando? Que les hubiera puesto una foto. El otro día me encontré en las redes sociales, bueno, ya tiene tiempo, una foto así de un nugget de pollo, de un acercamiento de un nugget de pollo que decía símbolo universal del autismo, y era el nugget de pollo, ¿no? Porque decía que los niños con autismo nada más les gusta comer nuggets de pollo y algunas otras cositas, ¿no? Pero que el nugget es bastante universal. Y sí es cierto, hay alimentos que son como los preferidos, ¿no? Las papas, me han dicho muchísimos papás, las papas a la francesa, los nuggets, la pasta con algunas otras variaciones, ¿no? Pero pasta con ciertas cosas que les gustan, y párale de contar, ¿no? Y hay niños que no comen absolutamente nada más que eso, ¿no? O tienen sus propios alimentos que les gustan, pero en general es un repertorio muy reducido. Ahora, fíjense bien, mi tip es el siguiente. No es que los niños coman nada más esos alimentos porque solo esos alimentos les gustan. A ver, ¿a quién de los 100 que estamos aquí reunidos en este webinar no le gustan las papas a la francesa? O sea, es en serio, ¿no? Como voy a hacer mi encuesta, pero yo creo que si hacemos la encuesta, a 95 sí nos gustan y a los otros 5 les gustan muchísimo, ¿no? O sea, esos alimentos no es raro que te gusten mucho, sino lo que es raro o bueno, problemático es que no aceptes otros alimentos que no sean esos. Ahora, en el autismo hay una parte que es rigidez del comportamiento, dificultad para aceptar cambios y transiciones, ¿no? Eso, ok, esa es una parte, pero la otra parte es la integración sensorial. Y fíjense bien, por eso les puse aquí en la diapositiva, acuérdense de los ores y las uras, de los ores, sabores, olores, colores, y de las uras, texturas, temperaturas y figuras. Todo eso en el autismo juega un papel súper importante. No es que al niño solo le gustan las hamburguesas y las papas fritas, es que, por ejemplo, algunas veces tanto el sabor o el olor o la textura juegan un papel que es lo que está haciendo que el niño no acepte ese alimento. Entonces, me ha tocado ver, no me han contado, me ha tocado ver. Niños que comen apio, pero no lo comen en tiritas o en palitos, sino lo comen en lunitas. O sea, si tú cortas el apio así al transversal, entonces salen como lunitas. Sí les gustan lunitas, pero no les gustan palitos, ¿no? O la zanahoria, no le gusta cocida, pero le gusta cruda. O sí no le gusta cruda, sino que le gusta cruda con chile. Ese tipo, acuérdense, no es nada más qué comida es el sabor asociado a la comida, el olor asociado a la comida, el color asociado a la comida. Muchos niños en el espectro del autismo tienen una atención al detalle muy impresionante y pueden encontrar las diferencias que muchas veces pasan inadvertidas para muchos de nosotros en colores, en olores y en texturas. Y eso igual, no me lo han contado. Yo tengo un niño que veía, le ponían 2 galletas de estas que son como cuadraditas, como galletas Marías, pero cuadraditas así, de 2 marcas diferentes. Y entonces decía, esta es la buena. O sea, como, ¿por qué con el olfato de dos galletas que son así de vainilla, ¿no? X. Ahora, fíjense bien, figuras. Esta última es importante. No solo la figura, lo que les digo, ¿no? La figura de lunita, por ejemplo, del apio, sino incluso a veces pasa que es que a la galleta se le rompió la puntita y entonces ya no está bien esa galleta, ya no se la van a comer. Ese es parte del problema de la hiperselectividad alimentaria, el apego a estas preferencias que además están muy informadas por su atención al detalle y que muchas veces pueden pasar inadvertidas para nosotros. Ahora, para este problema, lo que hacemos es una desensitización a estímulos aversos. O sea, si estamos viendo que hay una hiperselectividad alimentaria, que hay dificultades importantes con ciertos sabores, olores, colores, texturas, suertudos nosotros que nos dimos cuenta y pudimos identificar cuál era el problema. No, es que no le gustan las cosas líquidas. Me ha tocado niños que no les gustan las texturas aguadas, niños que no les gustan los alimentos de color naranja, niños que, todo eso que yo les cuento de ejemplos, sí ha pasado en la vida real. Entonces, ¿qué hacen? Hay veces que, dependiendo de cuál es la reacción del niño, se diseña un programa personalizado de intervención de sensitización a estímulos aversos. Hay niños que nomás de ver ciertos alimentos, nomás de ver el brócoli, les dan arqueadas así de vómito, ¿no? Entonces ahí lo primero que hay que hacer es que tolere ver el brócoli en la mesa. Mientras él está comiendo su hamburguesa con papas fritas,
que lo tolere ver en la mesa sin que tenga sus arcadas así de náuseas. Y luego, poco a poco, hay estrategias para ir acercándoselo, que lo tenga en el mismo plato, aunque no lo toque, que lo tenga en el mismo plato, y luego eventualmente que juegue con él, que lo toque, que lo desbarate y ahí lo deje, aunque no se lo coma, y luego eventualmente que se lo ponga cerca de la boca, ni siquiera dentro de la boca, no, alrededor y así, y luego ya eventualmente que nomás lo toque con la lengua, ¿no? Y así. Y esas son las estrategias de desensitización. Ahora, hay veces que eso se tarda muchísimo tiempo y hay que tener paciencia. O sea, estas cosas no se resuelven de la noche a la mañana y hay que entender que este proceso es paso a paso y va de acuerdo a la trayectoria de desarrollo del niño. Entonces ahí hay que ser muy conscientes de que no podemos esperar que un niño que no come esto a la mañana siguiente, mucha gente dice, es que no le estás dando el premio que funciona, ¿no? Tienes que dar una estrategia, ¿cómo dicen? Un esquema de premios donde si juntas 5 estrellas le das un premio. Y no es así. O sea, no hay poder humano que motive a los niños autistas a comer lo que no quieren comer y que no pueden tolerar por las diferencias sensoriales que tienen. También me ha pasado gente que dice, es que lo que no han hecho es dejarle de dar de comer. O sea, lo que tienes que hacer es no le des nada, no le des la hamburguesa con papas fritas y que cuando le dé hambre coma lo que hay. Buena suerte. O sea, los niños autistas no funcionan en esa lógica, ni funcionarán en esa lógica. Por favor, nadie le haga eso a un niño autista porque es maltrato infantil y será denunciado a las autoridades. Eso no se hace. Pero lo que sí es cierto es que hay que estar muy ojo chicharo porque hay casos de deficiencias específicas de nutrientes y deficiencias específicas de cosas que ya ni se ven en la clínica. Por ejemplo, el escorbuto, ¿no? Que es la deficiencia clínica de vitamina C. En los niños con autismo, no, a ver, no es frecuente en ninguna población ni tampoco es frecuente en el autismo, pero hay series de reportes de casos donde todos los niños son que tienen alguna discapacidad del desarrollo y el 85% son autistas, ¿no? Entonces, a lo que voy es a que estas dificultades de la alimentación son frecuentes y son importantes de ponerles atención al punto en el que podrían incluso causar deficiencias específicas de nutrientes que causan manifestaciones clínicas de las que no sospecharíamos habitualmente, porque por ejemplo el escorbuto, una de las cosas que es así como se manifiesta en estos casos es, empiezan con inflamación de la articulación o cojean, ¿no? Un dolor articular que los trae cojeando y se les hacen unos moretoncillos por ahí que nadie sabe de dónde salieran. Entonces, claro, los llevan al ortopedista, los llevan al reumatólogo, al hematólogo y al quién sabe qué, y resulta que era una deficiencia de vitamina C, ¿no? Y que por eso están teniendo todos esos problemas. Entonces, bueno, ahí, ojo, hay que ponerse muy, muy alertas porque puede suceder. O sea, no es tan raro. Bueno. Ahora, fíjense bien, en esto de la situación de las rutinas de higiene personal, esa es la típica de la que muchísimas mamás se quejan, porque obviamente nos cuesta trabajo lidiar con la realidad de que nuestro niño no se quiera cortar las uñas, no se quiera cortar el pelo, no se quiera meter a bañar, no se cepille los dientes, ¿ok? Acuérdense, por favor, todo mundo, que primero es la vida, luego es la función y al final es la estética. O sea, siempre hay que repetirse ese mantra porque es muy importante. Primero hay que atender lo que es esencial para la vida, luego ya va lo que es esencial para la función y al final la estética, ¿no? Entonces, yo no estoy diciendo dejen a los niños andar como Tarzán de la selva, ¿no? O sea, con el pelo por todos lados y las uñas crecidas, pero lo que estoy diciendo es, o sea, denle la prioridad que merece cada cosa y no nos estemos azotando por el pelo un poquito más largo, ¿no? Porque parece Justin Bieber así con los pelos acá en la cara, o sea, tampoco es para tanto. Entonces hay cosas con las que uno puede vivir un poquito más de tiempo, ¿no? Y tampoco hay que azotarse por esas cosas. En ese sentido, yo les aconsejo que hay que manejar una rutina nueva a la vez, ¿no? Entonces, enfocarnos en primero una cosa y trabajar sobre esa, y ya que mejoran las condiciones, agarrar otra. O sea, nuestro niño que tiene muchas deficiencias, muchas diferencias sensoriales y que está abrumado por todas estas rutinas de la higiene personal, no va a estar en ese problema hoy y la semana siguiente va a estar bañado, peinado y perfumado. O sea, jamás. Entonces, hay que escoger qué es lo que vamos a hacer y tener un plan y ser un poquito más, pues, inteligentes a la hora de hacer ese plan, ser muy estratégicos, vamos. Obviamente para esto hay que hacer un abordaje mixto de integración sensorial, junto con el uso de apoyos visuales y preferencias específicas del niño, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto?
un abordaje de integración sensorial, que es lo que ya les decía, ¿no? Lo de ir haciendo, quizá desensitización es mucho de lo que se necesita hacer, pero por ejemplo hacer apoyos visuales, como las historias sociales, ¿no? Donde tú escribes un mini cuento al niño, mini, o sea, tiene que ser 4 páginas o así, no tiene que ser una cosa así, una joya literaria, no, pero sí es bueno hacer como una historia social donde tú le pongas, hoy vamos a ir al peluquero, y ponerle una foto de la peluquería, ¿no? En el peluquero hay unas máquinas que suenan fuerte. Entonces puedo decirle para o puedo, ¿no? O sea, como hay niños que ya tienen ese nivel de lenguaje básico donde podemos comunicarle las 3 o 4 ideas más importantes que tiene que saber, y eso no solamente le ayuda a entender el proceso, sino aumenta la capacidad que él tiene de predecir lo que va a suceder, ¿no? O sea, él no le va a caer de sorpresa el asunto. Entonces, él sabe que sigue este paso donde él se sienta en una silla, donde le ponen un babero, ¿no? Y donde le van a echar agua en la cabeza. Entonces, eso ya me ha tocado ver que, ya, ese es el grillo que está fuera de mi casa, sí, ¿verdad? Está cantando todo lo que da. Bueno, entonces hay veces que ese apoyo visual ayuda bastante, y luego las preferencias del niño. Obviamente, si logras que al niño que le gusta Peppa Pig, le pongan una capa de Peppa Pig, ¿no? Y le pongan enfrente una caricatura de Peppa Pig mientras le están cortando el pelo, pues muchas más probabilidades de éxito vas a tener en esa situación. Ahora, en casos extremos, o sea, esto se los cuento y parece muy chusco, ¿no? Pero en casos extremos sí hay que hacer cosas un poquito más radicales, como dar atención dental con sedación, que obviamente pues no es lo que quisiéramos en todos los casos, pero hay veces donde pues está primero la salud de los niños, ¿no? Y las situaciones de salud dental pueden llegar a ser muy serias y muy debilitantes. Entonces ahí sí hay que tener bastante juicio y como ahora sí que mano un poquito más firme para decir esto va primero, y acuérdense, primero es la vida, la función, y al final es la estética. Entonces, si hay cosas de salud, específicamente de salud dental, que puedan estar realmente aquí haciendo problemas más serios de salud sistémica, sí, definitivamente hay que hacer cosas más, pues más, ¿cómo se llama? Como, se me fue la palabra. Bueno, ustedes me entienden, más, más definitivas. Ahora, para el dolor y la administración de medicamentos, acuérdense, esta hipo o hipersensibilidad puede manifestarse también en la situación de la percepción del dolor. Y hay niños en el espectro del autismo que no se quejan cuando se lastiman, ¿no? O sea, que pueden andar con una cortadilla ahí en el dedo, ¿no? O sea, típico que está jugando afuera y se corta con una varita o lo que sea y no se quejan, y tú ahí se los encuentras y, oh, ¿qué pasó? Y nunca se quejaron. Y al revés, ¿no? Puede ser que algunas cosas que a los demás no nos duelen, a ellos les duelan. A mí me pasó que había un niño en el espectro del autismo. Ya ven que para cortarnos el pelo, el cabello, lo que hacen es que nos detienen el cabello y hacen un poquito de tracción y luego dan el cortecillo, ¿no? Ahí, para que no salga chueco el corte de pelo. Bueno, pues esa tracción del cabello le dolía. Y entonces esa es una situación donde, claro, si nosotros no sospechamos que el dolor, o sea, que esa diferencia en la integración sensorial y en la percepción del dolor es un factor que está jugando un papel en estas dificultades, pues nunca le vamos a dar al clavo, ¿verdad? Entonces ahí hay que igual tener bastante ojo abusado. Hay una situación de no reconocer las propias sensaciones físicas, donde puede que no se estén dando cuenta de que tienen sed, hambre, saciedad, dolor. Entonces eso también puede ser un problema, ¿no? No que no lo puedan comunicar, que muchas veces es el caso, a veces es un tema de comunicación, pero otras veces es un tema de no poder reconocer esa propia sensación física y solamente sentirse mal, ¿no? O sea que, incluso si les preguntas, ¿dónde te duele? Y aunque puedas señalar no te dice, porque no. Entonces, o sea, aquí la situación es, pensemos en que estas situaciones y estas diferencias de la integración sensorial tienen sus raíces bastante metidas en muchas de las cosas que podemos llegar a ver en estos niños. Ahora, en los medicamentos puede que sea de origen sensorial, o puede ser también incluso que solo tengan aprensividad o ansiedad con respecto a tomar un medicamento nuevo o a recibir una vacuna o a recibir un piquetillo, ¿no? En la piel. Y hay veces que lo que hay que hacer es tener estrategias
basadas en la intervención de terapias del comportamiento para reforzarle el hecho pues de que esto es una secuencia, de que hay predictabilidad, ¿no? De que no se tiene que estar preocupando necesariamente, en fin, ¿no? A mí me tocó igual un chiquillo que ahora con las vacunas del COVID y demás, que fue a que lo vacunaran y sabía, o sea, ya verbal y hablando y todo, ¿no? Y sabía que lo iban a vacunar y sabía de la pandemia y todo, y a la hora de que estaba ahí sentado le decía, no, 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 espérate, espérate. Entonces ahí estaba esperando la enfermera. No, 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 espérate, espérate. Y entonces hasta muy singular el caso porque hasta le decían, bueno, y, o sea, ¿cuándo vas a estar listo? Y él decía, como era un chiquito, pues ya verbal y bastante, además de bastante cerebro matemático, ¿no? Decía, estoy 62% listo para recibir la vacuna. Y luego ya, y entonces la enfermera le seguía platicando, y fíjate que fui de vacaciones a la playa, y no sé qué, no sé. Y le decía, bueno, ¿en qué porcentaje vamos? Y el chiquillo, 78% listo. Y así se iba hasta que llegó al 100% y le pusieron su vacuna. Y ya, o sea, también se trata de ser amables con estas diferencias que pueden ser realmente muchas veces propiciadas por las mismas diferencias del individuo, pero perpetuadas por el entorno en el que vive el individuo. Y eso es una cosa que ahorita vamos a hablar al final, ya voy a acabar, se los prometo. Tercera parte y última, comportamientos de difícil manejo. En el autismo hemos visto de todo. O sea, los que nos dedicamos al autismo sabemos de las famosas rabietas o berrinches. A mí me choca que les llamen berrinches, porque berrinche es un niño malcriado que quiere salirse con la suya y que cuando, o sea, que al final lo carga la mamá y ya saben, por arriba del hombro de la mamá le saca la lengua a alguien, ¿no? Eso es un niño malcriado que hace un berrinche. Una rabieta me parece un poquito más apropiado llamarles rabietas a las del autismo, pero en realidad la palabra que me gusta más es la que usamos en inglés, que es meltdown, o sea, como cuando se está derritiendo un helado así, ¿no? Que es como te estás desbaratando, estás en crisis, ¿ok? Ahora, esa es y esos son los que se ven como está llorando, se tira al piso, no quiere caminar, entonces se ven como un berrinche, pero en realidad es que están todos desorganizados. Ese es un tipo. Ese es un tipo de comportamiento de difícil manejo. El otro es el de la agresividad, aventar cosas, patear, morder, golpear, ¿no? El otro son las sobrecargas sensoriales y de abrumamiento extremo, que también yo dividí de las rabietas famosas, porque hay veces que las sobrecargas sensoriales no vienen con este componente explosivo de las rabietas o los berrinches, de tirarse al piso y gritar. Hay veces que estas sobrecargas sensoriales son, o abrumamiento extremo, se ven más bien como que están paralizados, o sea, se quedan sentados en su lugar y están así enojados y les dices, vente, no, bueno, entonces yo me voy, no, no te vayas, ¿no? O gritan, no, no, bueno, entonces te dejo solo, bueno, entonces te doy agua, no, no, entonces te quito el suéter, no, bueno, te lo pongo, no, entonces todo es, entonces están como, le llamamos, están atorados en ese lugar, están atorados donde ni van, ni vienen, ni dejan pasar. ¿Ok? Esos son el abrumamiento extremo o la sobrecarga sensorial. Y por último, uno que es altamente preocupante y que sí amerita acciones radicales es el de las conductas autolesivas. Muchas veces hemos visto en películas, ¿no? O sea, en películas muy clásicas, o sea, una conducta autolesiva muy clásica que está como mostrada en películas es, por ejemplo, el de golpearse la cabeza, ¿no? Golpearse la cabeza de forma repetitiva. Hay chiquitos que se golpean con su propia manita y en situaciones específicas. Muchas veces me dicen los papás, es que cuando le dicen que no o cuando oye este ruido, le empieza así, tac, 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 ¿no? Pero puede ser pegarse contra un objeto, puede ser morderse, hay niños que se muerden la mano, entonces hay niños que se muerden la boca, ¿no? Entonces estas conductas autolesivas, pues sí, definitivamente hay que tomarlas con mucha seriedad desde el principio porque pueden tener ¿cómo se dice? Efectos más dañinos. Pues bueno, el manejo, porque siempre la pregunta es, bueno, ¿y qué hago con eso? Pues bueno, primero, evidentemente, es la seguridad, ¿no? Siempre la seguridad es primero, tanto del cuidador como del niño, ¿ok? Entonces, si el niño, o sea, el niño o adulto, adolescente, te está aventando cosas, te está pegando, te está mordiendo, te está ahorcando, pues primero es tu seguridad como cuidador, porque si no, ¿quién va a cuidar al niño? ¿No? Entonces, igual que en los aviones, primero póngase su mascarilla de oxígeno y luego póngasela al de al lado, así, primero es la seguridad y sí, efectivamente tienes que cuidar al niño, pero tienes que cuidarte tú también.
La seguridad del niño, evidentemente, si el niño se está pegando contra la pared, lo primero que hay que hacer, más que quitarlo y detenerlo y amarrarlo, es tan sencillo como ponerle un cojín o tu mano o un suéter doblado en la pared donde se está dando de golpes para que al hacer ese movimiento no se esté haciendo daño. Muchas veces estos comportamientos son repetitivos, de naturaleza repetitiva, y entonces no los vas a detener. O sea, o si los detienes de que hagan esa repetición, van a hacer repetición de otra cosa. Más bien lo que hay que hacer es ayudar a que ese comportamiento, aunque siga sucediendo, no esté causando daño al individuo, ¿no? Ahora, paso número 1, primero de seguridad. Paso número 2, siempre de los siempre, por favor, descartar causas orgánicas y físicas. Hay veces que los niños tienen comportamientos de difícil manejo y están, ya sean sus rabietas, sobrecargas, conductas autolesivas incluso, porque tienen fiebre, porque tienen deshidratación, porque tienen estreñimiento severo, porque tienen dolor de algo, ¿no? O sea, algo les duele, traen una espina atorada en la planta del pie, o sea, cosas de esas hemos visto, se los juro, siempre, y hay comportamientos de esos, ¿no? Que es que se pega en la cabeza y es que se está dando cuenta, pero revísenlos de pies a cabeza siempre, porque algo puede estar pasando por ahí. Entonces, ya que hicimos primero la seguridad, luego ya revisamos causas orgánicas, entonces sí busquemos la técnica famosa del ABC, que es la del análisis aplicado del comportamiento. En inglés es A por antecedente, B por behavior, el comportamiento, y C, la consecuencias, ¿no? Entonces, ABC en inglés, pero en español es antecedente, comportamiento, consecuencia. ¿Qué pasa antes de ese comportamiento que estamos viendo? ¿Qué sucedió antes? ¿Y qué pasa después? Porque hay veces que todos estos comportamientos, bueno, que algunos de estos comportamientos de difícil manejo tienen una función, ya sea que fue desencadenada por lo que sucedió antes, por el antecedente, o porque están buscando una consecuencia, están buscando escaparse de una actividad, están buscando que la otra persona se vaya o que los deje en paz o que les dejes de exigir que hagan algo, ¿no? O sea, que tú les estás pidiendo algo que es difícil o que les cuesta trabajo y entonces pues, se tiran al piso porque así ya no les vas a exigir eso. Entonces siempre hay que buscar el antecedente y la consecuencia. Ahora, no hay que transformar esto en una situación de niño manipulador, lo que quieres es manipularme, ¿no? Y eso no. Los niños, o sea, aquí la situación no es que no hay maldad, ¿no? El antecedente y la consecuencia tienen que ver más con la progresión natural de esa secuencia de eventos que llevó a tener en medio esa manifestación de un comportamiento de difícil manejo. ¿Ok? Y obviamente el abordaje, al descubrir cuál es el antecedente o la consecuencia, el abordaje depende de cuál fue el antecedente y cuál sea la consecuencia, ¿no? Entonces, hay veces que cambiando el antecedente o cambiando la consecuencia, vamos a evitar este comportamiento. Y así la mayoría de las veces así pasa. Acuérdense siempre que el comportamiento es comunicación. Siempre a través del comportamiento estamos diciendo algo y los niños específicamente con dificultades en la comunicación verbal, pues más se comunican con el comportamiento. Entonces ahí, por favor, tengamos un poquito de mente abierta. Ahora, ¿son comportamientos difíciles o son realmente entornos hostiles, ¿no? El TEA no es una condición que sea incompatible con el aprendizaje, ni es un trastorno neurodegenerativo donde van a ir empeorando. El TEA no es eso. Entonces, el TEA lo que es una trayectoria típica del desarrollo, que es distinta a la del desarrollo habitual que podríamos esperar en los niños que no son autistas, pero finalmente es una trayectoria como tal, o sea, los niños van a seguir aprendiendo y van a seguir desarrollándose y lo que hay que hacer es propiciar que haya ambientes que faciliten su aprendizaje y que sean amables con el autismo, como dice el título de este libro que les recomiendo muchísimo, de la doctora Alexia Ratazzi, una amiga y colega argentina. Entonces, bueno, ya, esto siempre se los digo, ya es lo último, ahora sí se los juro que es lo último que les voy a decir. Acerca de la intervención y el desarrollo de habilidades. Cuando hacemos evaluaciones diagnósticas, siempre los papás nos preguntan, ¿y va a tener que ir siempre a una escuela especial? Oiga, ¿y va a poder vivir una vida independiente? Oiga, ¿y qué cree que encuentre pareja cuando sea grande? Y yo, señora, su hijo tiene 2 años. Oiga, pero ¿y tengo que dejar de trabajar para cuidarlo? Ahora, yo no estoy criticando a los papás que preguntan eso. Yo he sido la mamá que está al otro lado de la silla y también he preguntado esas cosas y créanme que, o sea, empatizo de la manera más cariñosa con todos los papás que han pasado o están pasando por esa situación. Para nada es juzgar, para nada es
hacer burla o ridiculizar estas preguntas. Yo creo que son preguntas válidas y creo que son importantes y siempre salen a relucir en la conversación con los profesionales. Sin embargo, también tenemos que poder, aparte de hablar de estas preguntas que para los que no tenemos respuesta, porque nadie tenemos bola de cristal para saber si va a poder vivir una vida independiente, ¿no? O si va a tener que ir siempre a una escuela especial. A pesar de discutir estas preocupaciones de los papás y tomarlas muy en cuenta, hay que ayudar a que las familias puedan hacerse preguntas como ¿para qué es bueno este niño? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué puedo hacer yo para ayudarle a que aprenda cosas en la casa, para que tenga oportunidades? ¿Qué más oportunidades nuevas le puedo ofrecer? Y acuérdense que en el autismo siempre es una situación de, a veces ensayo y error, ¿no? A veces le ofreces una oportunidad y vas a triunfar, y a veces le ofreces una oportunidad y va a ser un fracaso rotundo. Pues así es la vida, ¿no? O sea, no pasa nada. Cuando el niño no le gusta hacer algo o no se integra a hacer esa actividad, quiere decir que o no era su momento o no era su actividad. Esa es una de las dos posibles respuestas. Entonces, no hay razón para no ofrecer esas oportunidades. Y mi mensaje al final es, bueno, con o sin condiciones coocurrentes, el autismo es definitivamente una condición donde las personas van a hacer sus propias condiciones de vida como las que, como dice aquí el doctor Oliver Sacks, ¿no? Las personas van a hacer una vida en sus propios términos, ya sean sordas o daltónicas o autistas o como sean, y su mundo va a ser tan rico e interesante como el nuestro. Entonces, bueno, este es al final del día todo lo que tengo. Creo que estamos más o menos no tan mal con el tiempo. Y ahí está mi información de contacto otra vez. Con todo gusto sigo a su disposición para lo que se ofrezca. Muchísimas gracias, doctora. Pero a ver, ha sido muy amplio y ya sabemos que el tema hay mucho más que cubrir, pero si tuviéramos que condensarlo hoy expuesto, ¿cuáles serían las generalidades que debemos tener presentes sobre el autismo? Bueno, en primer lugar, que no es una incapacidad para aprender, sino es una manera distinta de aprender, que es un espectro, que no es nada más poquito autismo o mucho autismo, sino que es una combinación de factores que pueden cambiar la manera en la que esos síntomas o comportamientos del autismo se ven, y que al final del día lo que es importante es proporcionar todas las oportunidades necesarias que haya para el desarrollo. A ver, pero hablando de espectro, ¿nos podrías ahondar